en el libro de los Salmos, por favor. Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 18, por favor, hermanos. Le vamos a dar lectura de forma alternada. Yo voy a leer el versículo 12, ustedes el 13 y todos nos unimos en el versículo 18. Si a alguien le hace falta Biblia, también, hermanos, allá atrás hay Biblias para que todos podamos leer la palabra de nuestro Dios. Animaría también a los hermanos, si usted ve a alguien que no trae Biblia, adelante, hermanos, sin pena, sin vergüenza, pida allá atrás, le van a poder dar y proporcionar una. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya estamos ahí, hermanos. Salmo capítulo 22, versículo 12 al 18, dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Todos repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad que usted nos ha dado de estar aquí en su casa, mi Dios, leer su palabra, abrirla. Ayúdenos, por favor, mi Dios, a deleitarnos en lo que ella nos dice, nos enseña a fortalecer, mi Dios, nuestra fe, a fortalecer también nuestra confianza, Padre, en su palabra, en sus promesas, pero también, Padre, en cada una de estas profecías que podemos encontrar. Gracias, mi Dios, le doy y todo eso se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Estamos estudiando, hermanos, el tema de la salvación y estamos viendo, hermanos, de todas las maneras cómo el Antiguo Testamento está lleno, hermanos, de referencias hacia ese Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo estuvimos viendo a través de tipos que en el Antiguo Testamento, hermanos, podemos observar. Lo hemos visto también ya en profecías que se encuentran en el Pentateuco, profecías que se encuentran también, hermanos, en el libro de los profetas, que son parte de libros históricos, pero también de profetas que en nuestra división los conocemos como los profetas mayores y los profetas menores. Pero también, hermanos, y en ese día quiero que veamos profecías que se dicen de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Salmos. No vamos a ver todos, hermanos, porque son muchos, ¿verdad? Pero yo creo que sí vamos a abarcar una cantidad donde podemos, hermanos, observar un paralelismo tanto, hermanos, en profecías como en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a estar viendo también en el resto de los libros, porque esta división, hermanos, la conforma, como veíamos, ¿verdad? Dice Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, esta división de los salmos no solamente se refiere, hermanos, al libro de los salmos como tal. No, se le llama también, hermanos, el libro de, la división, los salmos, porque es el libro de los salmos quien encabeza esa sección de libros, hermanos, donde encontramos esa división. Hace 15 días estuvimos viendo, hermanos, una imagen donde se pueden ver ahí las divisiones, o la división, mejor dicho, hermanos, de hebrea, donde se encuentran ahí divididos los libros, ¿verdad? El primero de ellos, pues, es el libro de Génesis, y el último de ellos es el libro de Crónicas. Ahora, ¿cuáles son esas profecías, hermanos, que podemos encontrar en el libro de los Salmos? Bueno, primeramente podemos ver cómo se profetizó y Dios dijo, hermanos, de Cristo, mi Hijo. Y, hermanos, esto el Nuevo Testamento, como ahorita lo vamos a ver, le da un enfoque diferente. Miren lo que dice, hermanos, esta profecía en el libro de Salmo capítulo 2.
Salmo, por favor, capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 7. Salmo 2, 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo, dice, publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, dice, mi hijo eres tú. Dice, yo te engendré hoy. Primeramente, hermanos, podemos ver, dice, yo publicaré, yo diré, yo anunciaré. ¿Qué dice? Mi hijo eres tú. Eso se cumplió, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 7. No vaya allá, pero ahí podemos ver el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que después de que Juan el Bautista le bautizó y descendió el Espíritu Santo en una forma como de paloma, se oyó una voz del cielo que decía, este, dice, es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y después, hermanos, nuevamente nuestro Dios, podemos verlo publicando esa gran verdad en el monte de la transfiguración. Eso se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 5, donde dice la Biblia que Pedro, Jacobo y Juan escucharon después de que vieron a nuestro Señor Jesucristo ser transfigurado y hablar, dice la Biblia, con Moisés y con Elías. Se escuchó una voz del cielo de igual manera que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, y agrega, a él oíd. A él oír, hermano. Eso nos da la confianza de que en Cristo, hermanos, encontramos al verdadero, no un impostor como hoy en día, hermanos, en muchas iglesias y en muchas religiones, hermanos, se ha divulgado y dicen que ellos son los enviados, son los prometidos, dicen que ellos, hermanos, tienen la palabra de Dios y, hermanos, dictan todo lo que ellos enseñan sobre la palabra de Dios, cuando la Biblia es clara en decir que solamente hay uno, y Él es nuestro Señor Jesucristo. El escritor, hermanos, de Hebreos hizo referencia a este pasaje enfocándolo a su nacimiento con las palabras últimas del versículo 7, donde dice, yo te engendré hoy. Tú eres mi hijo, dice Dios, y yo te engendré. Miren lo que dice Hebreos, por favor, capítulo 1. Versículo 5, aquí hace referencia, hermanos, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 5. Perdón, es capítulo 1, versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Dice, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él, dice, me será a mí hijo. Y otra vez, note esas palabras, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos, dice, los ángeles de Dios. Esta, hermanos, es la interpretación correcta de esas pequeñas palabras que han formulado, hermanos, muchas falsas doctrinas y falsas enseñanzas con las palabras, yo te he engendrado hoy, diciendo, hermanos, y enseñando que Cristo fue una criatura, fue una creación de Dios, diciendo que Cristo era solamente eso, un hijo de Dios, hermanos, olvidándose de que antes de que Dios introdujera al primogénito, introdujera a nuestro Señor Jesucristo, Él ya existía, hermanos, desde la eternidad. Por lo tanto, ¿cuáles son, hermano? ¿Cuál es la interpretación correcta de esas palabras? Yo te engendré hoy. Pues eso, hermanos, expresa únicamente su encarnación, su introducción y su nacimiento en este mundo. Nada más. Mire otro pasaje, hermanos. Pablo hizo referencia también a este pasaje. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 33. Hechos 13, 33 dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 13,
Versículo 33 dice, la cual Dios, hablando hermanos de las promesas de que Cristo iba a venir, dice la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, el pasaje que leíamos, dice, mi hijo eres tú, dice, yo te he engendrado hoy. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, dependiendo, ¿verdad?, cómo queramos usar esa palabra, dice resucitando a Jesús. Esa palabra, hermanos, también quiere decir levantando a Jesús, como en otros pasajes, por ejemplo, Hechos capítulo 3, el apóstol Pablo hablando, hermanos, el apóstol Pedro hablando de Jesús y diciendo que levantó a ese profeta del cual se había prometido en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra que se usa aquí para resurrección. Por lo tanto, hermanos, o se puede decir para su resurrección o se puede aplicar a su introducción a este mundo, es decir, a su encarnación, a su nacimiento, y diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. Más adelante vamos a ver, hermanos, un pasaje, pero ya ahí sí haciendo referencia a su resurrección y que jamás iba a haber muerte, dice la palabra de Dios. Ahora, en otros pasajes es cierto que podemos ver, hermanos, que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea llamado Hijo de Dios, voy a decir algo y espero que no lo malinterpreten. Eso no significa que lo sería. Cualquier persona hoy en día puede levantarse y decir, yo soy el Hijo de Dios, aquel prometido en el libro de los Salmos capítulo 2. Pero ¿dónde está la prueba? La prueba, hermanos, fue precisamente su resurrección. Su resurrección, hermanos, confirmó, demostró, declaró y manifestó que realmente él era Hijo de Dios. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 4. Romanos capítulo 1 versículo 4 dice, desde el versículo 3, acerca de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue, ¿qué, hermanos? Declarado, demostrado, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, como dice la Biblia, por la resurrección de entre los muertos. Le pregunto, ¿qué persona se ha levantado de los muertos? Llámese como se llame, hermanos, el fundador de la iglesia que se pudiera decir, nadie ni ninguno de ellos se ha levantado de los muertos más que nuestro Señor Jesucristo. Eso demuestra, declara, anuncia que Él realmente, hermanos, era el Hijo de Dios. Además, no solamente se habla de su nacimiento y de su introducción en el libro de los Salmos, y eso lo podemos ver confirmado por lo que los apóstoles nos enseñaron en los pasajes que hemos leído. Yo no puedo agarrar y darle una interpretación, hermanos, a un pasaje. Estaría, hermanos, cometiendo un error y estaría inventando doctrinas que no son. La Biblia se interpreta, hermanos, ella misma, y eso deberíamos, hermanos, de tener bien claro. Es que tal pasaje dice esto. ¿Qué dice la Biblia? Tú le das tu interpretación, no yo. La Biblia es la que se debe de interpretar. Número 2, hermanos, el libro de los Salmos nos habla también de la traición de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 41:9, hermanos, dice, pero vamos a ir donde hace referencia a este pasaje. Miren lo que dice Juan 13:18. Cristo mismo, hermanos, hizo referencia a ese salmo. Mira lo que dice Juan 13:18. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de su traición, y dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, dice Jesús, porque les está diciendo, alguno de ustedes me va a traicionar, y ellos empezaron a preguntar, ¿seré yo? Dice, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, dice, levantó contra mí, ¿qué, hermanos?
su calcañar, el que come pan conmigo, es decir, alguien conocido, alguien que anduvo conmigo, alguien que se sentó conmigo a la mesa, dice Cristo, es el que se va a levantar contra mí. ¿Sabe de quién estaba hablando? Estaba hablando de Judas. La Biblia también, hermanos, hace referencia en el libro de los Salmos a los sufrimientos de Cristo. Mire lo que dice el Salmo, por favor, capítulo 22, el pasaje con el cual, hermanos, iniciábamos. Mire lo que dice Salmo 22, 1, por favor. Aquí hace referencia, hermanos, este salmo a su crucifixión, a su sacrificio y a su muerte. Mire lo que dice el Salmo 22, 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación. Y dice: y de las palabras de mi clamor. Hermanos, ¿le recuerdan estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, hermanos, fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 27, 46, donde Él clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo hizo referencia a este salmo aplicándoselo a Él mismo. Y claro, hermanos, este salmo está lleno de sus sufrimientos. Solamente vamos a ver, hermanos, los versículos a los cuales el Nuevo Testamento hace referencia, pero muchos de los pasajes en su contexto pueden ser aplicables a él. Por ejemplo, hermanos, la Biblia nos enseña que de Cristo se iban a burlar e iban a hacer escarnio de él. Salmo 22, 7. Salmo 22, 7 dice: todos los que me ven, dice, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él, dice, se complacía. Los sacerdotes en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 39 al 43 nos enseña, hermanos, cómo cuando él estaba crucificado, dice la Biblia que ellos iban pasando, lo miraban y meneaban la cabeza y se burlaban de él y decía: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Decía que podía derribar el templo, a ver por qué no se baja él de la cruz. Y dice la Biblia, se encomendó a Dios que le libre, a ver que venga Dios y lo salve. Lo escarnecieron, se burlaron de él, y aquí estaba profetizado. Además, la Biblia nos enseña que iban a horadar, iban a perforar sus manos y sus pies. Mire lo que dice el Salmo 22, 16. Salmo 22, 16 dice así: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. ¿Y qué dice, hermanos? Horadaron mis manos y mis pies. Hermano, de David en ninguna parte hace referencia que a él, hermanos, le hicieron hoyos, le horadaron, le perforaron sus manos y sus pies. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No vaya ya, pero en el libro de Juan, hermanos, nos enseña, y aquí, hermanos, quiero hacer referencia también a algo. En Juan 20, 25 dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, ese día en el que Él resucitó, se le apareció a varios de sus discípulos, y después, estando la mayoría de ellos menos Tomás, dice la Biblia que cuando Tomás llegó le dijeron: hemos visto al Señor resucitado. Y él dijo: no, yo no creo. Si dice yo no metiere, esto fue lo que dijo, si yo no meto, dice, mis dedos en sus manos, dice, y en su costado, no creeré. Pero en esta frase, hermanos, él dijo algo muy interesante. Él habló de las manos, de sus manos, dice, y de las señales de los clavos. Aquí quiero hacer referencia a algo, hermanos, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, hermanos, enseñan que nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado. Ellos hablan, hermanos, que fue colgado en un palo o en una estaca, en un poste, cuando, hermanos, la Biblia no enseña eso. Si vamos a algunos pasajes, hermanos, nos daremos cuenta. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27 versículo 37 dice la Biblia que su causa
la escribieron y la pusieron sobre su cabeza. No dice que la pusieron sobre sus manos. Si él hubiera sido crucificado o colgado así, en primera, hermanos, la Biblia hubiera dicho que su causa de está siendo crucificado porque dijo que era hijo de Dios o porque es el rey de los judíos. Hubiera dicho la Biblia, hermanos, que su causa estaba escrita sobre sus manos. Siguiente, la palabra cruz, a la cual hace referencia al instrumento en el cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, no significa ni palo, no significa ni estaca, ni poste. Significa eso, cruz. Eso es lo que significa, hermanos. Y tercero, estas palabras de Tomás: si yo no viera en sus manos las señales de los clavos. Si a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo hubieran crucificado así, le hubieran enterrado solamente un clavo. Pero si nuestro Señor Jesucristo fue crucificado así, entonces, hermanos, sí se puede decir la señal en sus manos de los clavos. Ahora, esto es solamente, hermanos, como enseñanza, pero es curioso que la Biblia habla que a Cristo le iban a perforar, le iban a clavar sus manos y sus pies. Además de eso, la Biblia nos enseña que iban a echar suertes sobre sus ropas. En Juan 19:24 dice eso. Y mire, aquí está dicho en Salmo 22:18. Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, dice, echaron suertes. La palabra de Dios nos enseña en otros pasajes, hermanos, que una guarda se componía de 4 soldados. Dice la palabra de Dios que cuando los soldados, hermanos, eso enseña la historia, cuando crucificaban, hermanos, a alguien, se quedaban con sus pertenencias, a veces echaban suertes. En el caso, hermanos, de la túnica de nuestro Señor Jesucristo, dice que no la quisieron romper y repartir entre 4, sino que empezaron ahí, hermanos, a echar suertes, ¿verdad? Empezaron ahí con piedra, papel y tijera, a ver a quién le toca la túnica, ¿verdad?, de Jesucristo. Y dice la Biblia, eso fue lo que hicieron estando él crucificado. También la Biblia nos enseña, hermanos, que sus huesos no iban a ser quebrados. Dios iba a guardar sus huesos. Salmos 24:20, por favor. Yo creo, hermanos, que aquí 34, hermanos, es 34. Salmo 34:20, mire lo que dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos, dice la Biblia, será quebrantado. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 20, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 33 y 36, dice, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vieron que ya estaba muerto, porque dice que les quebraron sus pies a los otros que estaban colgados junto a él para que se murieran más rápido. La crucifixión, hermanos, era una agonía muy prolongada. Algunos, hermanos, tardaban en morir inclusive hasta días. ¿Por qué, hermanos? Porque la crucifixión, es más, yo le animaría, estése así un rato, es más, ni siquiera le diría 20 minutos, hermanos, no sé, unos 15, estése así, y hermanos, en 15, 20 minutos a usted ya le va a empezar a hacer falta el aire. ¿Por qué, hermanos? Porque esta posición lo que hace, hermanos, es impedir que el aire, hermanos, pueda entrar bien y poder respirar. Entonces, cuando los crucificados, hermanos, estaban así, en sus pies, hermanos, agarraban el peldaño donde ellos eran puestos y hacían esto: se estiraban, tomaban aire y nuevamente se dejaban caer. Cuando les rompían sus piernas, hermanos, ellos ya no podían hacer esto y respirar y dejarse caer nuevamente. Morían, hermanos, más rápidamente, inclusive hasta en horas ellos podían morir. Cuando los soldados, hermanos, le rompieron sus piernas a los otros y vieron que Cristo ya estaba, dice, muerto, lo que hicieron fue enterrarle una lanza en su costado, que entró de
por acá, hermanos, y le llegó hasta su corazón. Si él no estaba muerto ahí, con esa lanza enterrándosela en su costado, hubiera muerto. Dice la Biblia, hermanos, que no le quebraron sus piernas. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estaba profetizado. Además, la Biblia nos enseña, hermanos, que lo iban a aborrecer. En el Salmo 35, 19, mire lo que dice. Salmo 35, 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa, dice, guiñen el ojo. Miren lo que dice el capítulo 69, versículo 4. Capítulo 69, versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Capítulo 69, versículo 4, y yo le voy a leer, hermanos, donde Cristo dijo estas palabras. Dice así la palabra de nuestro Dios en Salmo 69, 4, dice así: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen. ¿Qué dice, hermanos? Sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Mire, hermanos, Cristo hizo referencia a estas palabras en Juan 15, 25. Dice así, escuche lo que Cristo dijo, dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, dice, me aborrecieron. Ya estaba escrito esto. Además, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Cristo iba a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, en el libro de Hebreos, por ejemplo, capítulo 10, versículo 4 al 10, que él estaba, hermanos, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque Dios no quiso sacrificios, dice la palabra de Dios. Y en esa voluntad, dice el libro de Hebreos, es que usted y yo somos salvos. En esa voluntad es que nuestros pecados, hermanos, pueden ser perdonados, pueden ser borrados y pueden ser cancelados. En esa voluntad, la Biblia dice, usted y yo somos santificados. Eso significa, hermanos, apartados del pecado y consagrados a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Salmo 46. Salmo 46 dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, yo creo que se van a acordar al leer, hermanos, esto. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en tu ley, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. No solamente el libro de los Salmos, hermanos, nos hablan de su crucifixión, de su sufrimiento y de su muerte. La Biblia nos enseña también y nos habla de su resurrección. Miren lo que dice el Salmo 16:10. Salmo 16:10, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo capítulo 16, versículo 10, dice: porque no dejarás, dice, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dos hombres, hermanos, en el Nuevo Testamento hicieron referencia a este pasaje. El primero de ellos fue Pedro. Mire lo que dice Pedro de este versículo. Acompáñeme a Hechos 2:23, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos 2:23 dice... Ya lo tenemos, hermanos. A este, dice, entregado por el determinado consejo. Note esas palabras, hermanos. Wow. Y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice Pedro, a Dios no lo agarraron de sorpresa, ya estaba anticipado, dice Pedro, perdón. Dios ya sabía lo que iba a pasar, y no solamente lo sabía, lo anunció y lo profetizó. 24, al cual
Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, dice el 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el Seol, ni permitirás que tu santo, dice, vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo, dice, con tu presencia. Y mire la explicación de Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, dice, vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual, dice, todos nosotros somos testigos. ¡Wow! Qué hermoso, hermanos, es saber que nuestro Dios tenía todo bajo control. Él ya sabía que iba a pasar, Él ya había anticipado que iba a sufrir, que iba a morir, pero que iba, dice la Biblia, a ser levantado. Y como ya veíamos, hermanos, eso no solamente es una prueba de que estamos en el verdadero, es una prueba de que sus pecados, mis pecados, hermanos, han sido perdonados, han sido borrados y han sido pagados. Delante de Dios, usted y yo, hermanos, ya no nos tenemos que preocupar. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo ya pagó la deuda y me ha salvado de la condenación de mis pecados. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios así lo planeó, porque Dios así lo determinó para usted y para mí, para salvarnos. El apóstol Pablo también, hermanos, hace referencia a este versículo y de igual manera hablando de su resurrección. Miren lo que dice Hechos 13:34. Hechos capítulo 13, versículo 34, dice así la palabra de nuestro Dios. El día viernes leíamos este capítulo y veíamos, hermanos, cómo en este capítulo el apóstol Pablo empieza su primer viaje misionero. Y mire, hermanos, las enseñanzas que él ya venía dando. Mire lo que dice Hechos 13:34, dice así: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Pero dice Pablo, vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué necesito hacer para que Cristo, dice la Biblia, me perdone mis pecados, me justifique, es decir, me declare inocente, me declare libre de culpa? Necesito creer. ¿Por qué? Porque Él ya murió y, dice la Biblia, resucitó, se levantó, hermanos, de los muertos. Él no está en la tumba, hermanos, Él está, dice la Biblia, al lado de nuestro Dios. Y los salmos hacen referencia también, hermanos, a su ascensión. Miren lo que dice el Salmo, por favor, 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo capítulo 110, versículo 1, hablan, hermanos, de su ascensión y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, dice,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, aquí no habla de su muerte, y aquí no habla de que iba a ser, ¿verdad?, sacrificado y que iba a ser sepultado, y no habla que resucitó. Pero hermanos, en el resto de los salmos que ya veíamos, sí lo enseña. Y aquí, hermanos, ya está haciendo referencia a después de que él murió, resucitó. ¿Qué sucedió? Él ascendió al cielo, y dice la Biblia, se sentó a la diestra de Dios, y ahí está esperando a que todos sus enemigos, dice, sean puestos por debajo de sus pies. Miren lo que dice Hechos 2:33. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, después de hablar de su resurrección, habla de su ascensión, y dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 33 así. Hechos 2:33 dice, desde el 32, porque leíamos el 31, a este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y dice en el 33, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él no está en la tumba, mucho menos, hermanos. Él está crucificado. Por eso nosotros ya no usamos crucifijos. Por eso no lo tenemos ahí en la pared crucificado, ensangrentado, porque Él está a la diestra de Dios. Y dice la Biblia que intercede por nosotros. Esa confianza usted y yo deberíamos de tener, que tenemos a alguien, hermanos, que venció a la muerte, venció al pecado y venció al diablo. Y esa victoria nos las da a usted y a mí también. ¿Por qué tan apachurrados, hermanos, entonces? ¿Por qué tan desanimados, miedosos, medrosos, temerosos de qué pudiera pasar, qué pudiera suceder? Si en Cristo, hermanos, tenemos todo y más, todas las bendiciones, todo ese poder, hermano, usted y yo lo tenemos al alcance de nuestras manos. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos confiar, hermanos. Ya no da tiempo, hermanos, pero el libro de los Salmos no solamente nos habla de su ascensión, de su glorificación. El libro de los Salmos nos habla también, hermanos, de su reino. Un reino, dice la palabra de Dios, donde habrá paz, un reino donde habrá justicia. Eso lo enseña el Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 8 nos habla, hermanos, de ese reino. Y otros salmos más, como el Salmo 72, nos enseñan que Cristo va a reinar. Y dice la Biblia que su reino va a ser en todas partes. De hecho, hermanos, el libro de Zacarías capítulo 9, vamos allá. Zacarías 9, por favor, versículo 9. Hace referencia al Salmo 72. Mire lo que dice, por favor, Zacarías. Estamos ahí cerquita, para que veamos, hermanos, un poquito solamente de lo que su reino, hermanos, dice. Zacarías, capítulo 9, es capítulo 10, hermano. Capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, Zacarías 9:9. Dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador. Pero ¿cómo viene, hermanos? Humilde. Y mire cómo, hermanos, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asno. Hermanos, el versículo 9 para nuestra fecha ya se cumplió. ¿Sabe cuándo se cumplió? Se cumplió cuando Cristo entró, hermanos, a Jerusalén. Y dice la Biblia que todos lo alababan, y eso también está en el libro de los Salmos. Hosana al hijo de David, Hosana, ¿verdad? Al hijo de David, que se merece la honra, la gloria.
Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, y mire lo que va a suceder después. Esto está en el futuro. El 9 está en el pasado. El versículo 10, hermanos, pertenece al futuro. Todavía no se cumple. Mire lo que dice el 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será ¿de dónde, hermanos? Dice la Biblia, de mar a mar. Dice, desde el río hasta los fines, dice, de la tierra. Aquí nos habla, hermanos, de un gobierno, de un reino donde nuestro Señor, hermanos, dice la Biblia, va a dar paz, va a dar justicia, va a ser un reino, hermanos, que va a abarcar, dice, toda la tierra, los lugares, hermanos, más remotos. Y el Señor, ahí dice la Biblia, hablará paz. Esto todavía no se cumple. Hermano, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir que ahorita hay paz, que ahorita hay justicia? Hermanos, eso sería mentira, pero cuando Cristo venga, hermanos, es ahí cuando se va a cumplir todo esto. Eso la Biblia le llama el reino milenial, un reino de 1000 años, que le aconsejaría, hermanos, búsquese un diccionario bíblico y busque ahí, hermanos, la palabra reino, ¿verdad? La palabra milenio, y hermanos, deleítese con todo lo que está por venir. Hermanos, eso pudiera ser, Cristo viene hoy. Ahorita, ¿sabe qué sucedería? Usted y yo nos iríamos, dice la Biblia, hermanos, al cielo a recibir nuestros galardones, nuestras recompensas. Después de eso, a celebrar las bodas del Cordero, y después de 7 años aquí en la tierra, venir y gozar, hermanos, gozar toda esa paz, toda esa alegría, toda esa justicia hasta el fin. Wow, hermanos, y nosotros tan enterrados aquí, hermanos, tan arraizados en este mundo y en lo que según nos pueda dar. Cuando si Cristo viene ahorita, hermanos, todo eso se va a quedar. Todo eso va a desaparecer. Nos deberíamos, hermanos, de estar preocupando por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si las profecías de su primera venida se cumplieron, ¿usted cree que no se van a cumplir las de su segunda venida? Claro que sí. Por lo tanto, deberíamos de no solamente temer, deberíamos de gozarnos. Vamos a orar. Padre celestial, gracias quiero darle por el privilegio y la oportunidad que usted nos ha dado de poder estudiar, mi Dios, las profecías que el libro de los Salmos nos enseñan, mi Dios, gratas, confortantes, pero también, mi Dios, que nos retan y nos mueven para agradarle, porque sabemos que estamos en el verdadero, no con un impostor, sino realmente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que usted no está en la tumba ni en la cruz. Sabemos que usted está a la diestra de Dios, sentando, esperando el momento en el cual venga a recogernos. Ayúdenos a tener, mi Dios, esa esperanza, ese gozo y esa alegría. Le agradezco, mi Dios, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.